Reyes capítulo 4 versículo 5. Libro de Segunda de Reyes capítulo 4 y versículo 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella la echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite, y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve. Mira lo que dijo el varón de Dios: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Alguien escuchó esa palabra, verdad? ¿Alguien lo oyó? Pon la mano en tu corazón. Padre, yo te doy gracias por cada corazón que se abre a tu palabra, y en el nombre poderoso de Jesús te pido que abres en lo más profundo de esa persona, para que así se produzca la fe, Señor, que ellos necesitan para obtener todo lo que tú tienes para ellos, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén, amén y amén. Siéntate un momento, yo voy a hablarles a ustedes de retén tu corona. Pero obviamente en el momento en que yo digo esto, muchas personas van a pensar que voy a hablar de escatología, cuando en realidad no voy a hablar de escatología. Hay muchos cristianos que saben obtener la bendición de Dios, mas no saben retener la bendición de Dios. Lo voy a decir otra vez: muchos cristianos saben obtener bendición, pero no saben retener bendición. ¿Alguien me escuchó, verdad? Y los púlpitos enseñan constantemente cómo tú tienes que tener fe para echarle mano a las bendiciones de Dios. Y ese es un principio bíblico, porque la Biblia dice que si tú tienes fe, para el que cree todas las cosas le son posibles. Yo estoy seguro que alguna vez tú escuchaste que si tú tenías una necesidad que Dios tenía que suplir, usted podía orar y perseguir algo en fe, y usted lo iba a obtener. Ahí valió un amén. Yo dije, ahí valió un amén. Es más, yo me voy a atrever a preguntar: ¿cuántos aquí alguna vez han tenido una necesidad, han orado y han buscado y han recibido de Dios? Uy, qué buen momento para darle un aplauso al Señor. Qué testimonio, ¿verdad? Pero hay un ligero problema, y es que muchos saben recibir la bendición, pero no todos saben retener la bendición. Cuando Dios te da un milagro, hay algo que usted necesita hacer con ese milagro, y toma fe y obediencia para recibir, pero toma fe y obediencia para retener. Y eso no se enseña en la iglesia. Es más, yo nunca en mi vida he oído un estudio en referencia a eso. Y es por eso que hay tanta gente que recibe una bendición de Dios y la pierde. ¿Y saben a quién salen a culpar, verdad? A Dios. Y comienzan a decir que todo esto es emocionalismo, y que la gente siempre está hablando bla, 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 bla. El problema es que Dios es fiel. Los que no somos fieles somos nosotros. Anda. Dios es fiel. Y cuando usted ora creyendo, Dios responde. Pero a veces nosotros somos los que cometemos el error de pensar que Dios puede hacer su parte y nosotros no haremos la nuestra. La realidad es que todo milagro llega con un librito de instrucciones. Usted ha visto cuando ustedes compran un blower,
Todavía se compra blowers. Sí, hombre, cómo no. Pero tú sabes, hay que preguntar de vez en cuando. Yo sé que 2 o 3 calvos me miraron raro, pero sí, todavía. Pero usted va y compra un blower. Y ese blower trae un librito de instrucciones. Y usted, después que usted recibe su blower y tiene su blower, qué bendición tener un blower. Usted puede utilizar ese blower para calentar la leche del café o para lo que el blower se diseñó para hacer. Porque una vez usted tiene algo en su mano, usted lo tiene en control. Y usted va a hacer lo que usted quiera con eso. Y usted puede usar ese blower para lo que le dé la gana. Pero si usted quiere usarlo para el propósito por el cual fue hecho y obtener una máxima capacidad de bendición, usted tiene que usarlo como dice el libro de las instrucciones. Y yo te voy a decir que cada bendición que usted tiene viene con un librito de instrucciones de parte de Dios, que si usted lo sigue, usted retiene y hasta multiplica la bendición de Dios. Y el que está a tu lado, eso es para ti. Hay un cuidado pre-milagro y hay un cuidado post-milagro. Y nunca te habían dicho eso, ¿verdad? Hay un cuidado pre-milagro. Y se te predica, tienes que creer, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que buscar, tienes que moverte, porque la fe sin obra es muerta. Tienes que sembrar. Y la gente hace todo eso y catapum plas, recibe el milagro. Pero después de eso, nadie le dice a la gente qué hacer con el milagro. Y el milagro termina perdiéndose. Y eso le pasa a un montononón de personas. En el texto que acabamos de leer, hay una mujer que necesita un milagro y viene donde el profeta Eliseo porque tiene fe. Y cuando ella cree por un milagro, el profeta Eliseo le dice: busca vasijas, que el milagro va a suceder. La mujer trae las vasijas y milagrosamente, valga la redundancia, las vasijas se llenaron de aceite. Yo no sé si tú crees en un Dios que prospera, pero yo creo en un Dios que prospera. Y yo sé que hoy la prosperidad es una mala palabra para los religiosos fariseos del diablo, primos de la ciguapa. Todo lo que es prosperidad se quieren privar en más espiritual que cualquiera. O sea, ese día hubiera habido un cristiano que reprendiera al profeta Eliseo. Entonces tú estás reproduciendo aceite. ¡Qué pecado! Tú eres de esos profetas que creen en el incremento de los bienes materiales. Te reprendo, Eliseo. No, te reprendo a ti, loco viejo. Tú nada más tienes que decir una sola cosa en las redes sociales, en referencia a que Dios bendice, prospere y adelanta a la gente, y de una vez te caen 55,000 fariseos. Que es mentira, nada. Andan buscándosela también, andan pidiendo aumento en su trabajo y andan buscando trabajos mejores. Lo que pasa es que como la iglesia ha aprendido a aplaudir la pobreza porque la ecualiza con la humildad, ellos quieren el aplauso y los likes de un montón de gente que no cree nada de esa babosada. Yo nunca he oído un cristiano orar: Señor, hazme más pobre para sentirme más espiritual. Son unos mentirosos. Son como el mismo Judas, que dice: ¿por qué se desperdició esto y no se le dio a los pobres? Dice, no le importaban los pobres, lo único que le importaba era robarse el dinero. Y así hay un montón de hipócritas en el cuerpo, que solamente quieren el aplauso de los hombres y no el aplauso que dice la Biblia que viene de Dios. La alabanza que viene de Dios. La prosperidad es de Dios. Y aquí tú ves a un profeta multiplicando el aceite. No, ese aceite es aceite de unción y simboliza lo que te dé la gana. Pero si eso fuera verdad, entonces pudiéramos vender la unción, y la unción no se vende. Ahí lo que se multiplicó fue algo material. Y aunque nosotros a veces lo adaptamos a algo espiritual, es algo material. Ahora aquí es donde vienen los heavy duty, funky, Robbie Wow. El milagro sucedió. Alguien diga amén.
Pero después del milagro, el profeta le dice: esto es lo que tú vas a hacer con el milagro. Usted va a agarrar y va a vender ese aceite, y con el resto va a vivir de ello, y va a hacer esto, esto y lo otro. Y mi pregunta para ti es: y si el profeta no le hubiera dado instrucciones a esta mujer, no había literalmente una probabilidad de que la mujer hiciera las cosas de la manera errónea y hubiese tomado quizás el aceite y lo hubiera mal usado. Y eso es exactamente lo que pasa con mucha gente. Oran por una pareja y después lo vuelven loco. ¿Y qué fue? Yo sentí como el impacto ahora de esa cuestión. Oran por un negocio y no lo administran bien. Oran por unción y no saben qué hacer con ella. Así hay muchos cristianos que Dios le hace un milagro, pero no tienen la menor idea de qué están supuestos a hacer ellos con el milagro. Y si usted no hace lo correcto con lo que Dios le dio, lo que Dios le dio se pierde. Le está dando brega aplaudir. ¿Por qué es que ustedes ven tantos negocios cerrados en las iglesias? Si Dios es mi Dios, aleluya, y yo le creí. ¿Por qué ven tantos divorcios? ¿Por qué ven tantos problemas familiares, económicos, emocionales en la iglesia? ¿Por qué hay tantos problemas hasta ministeriales? Porque hay mucha gente que sabe obtener la bendición, pero no sabe mantenerla. Este profeta le dio instrucciones de qué hacer con el milagro. Porque sabes una cosa es recibir el milagro y otra cosa es administrar el milagro. Y los pastores se enseñan mucho de cómo recibirlo, pero no de cómo administrarlo. Si Eliseo no hubiese dicho a esa mujer qué hacer con el aceite, la mujer hubiera metido la pata. Miren qué lenguaje más exacto usé. Y te voy a dar varios ejemplos en la Biblia para que entiendas que lo que te estoy diciendo es de extrema importancia. La Biblia dice que el pueblo tenía hambre en el desierto. Oraron al Señor. Y ¿saben lo que pasa cuando usted ora en fe, verdad? Que Dios responde. Y Dios le responde con un milagrazo que duró años, décadas. Y fue que hizo caer y llover maná del cielo. Comenzó a llover pan del cielo. Pero mira lo que el Señor les dice después que el milagro sucede. No pueden recoger ese pan de la manera que les dé la gana. Dios, pero si tú no lo diste, yo hago lo que yo quiera con lo que tú me diste. No, así no funciona con Dios. Usted necesita a Dios antes del milagro o necesita después del milagro. Es más, Él se asegura de que tu milagro no quede libre, porque Él no quiere que tú lo cambies por el milagro. Y le dice: no puedes recoger así, tiene que recoger a tal hora. Y el que se levantaba tarde no recogía porque se derretía el maná. Y el que recogía además se volvía lleno de gusanos. En otras palabras, había un mecanismo puesto por Dios que si usted no hacía las cosas como Él le había dicho, la bendición se perdía. Y ese es un mal que está azotando a los cristianos. Predicamos tanta fe que la gente cree, pero cuando obtiene lo destruye. Yo estoy dejando que eso baje porque la verdad es que está difícil para que baje, pero ahí va. Mira cómo está.